Yo tengo unas dudas que justo se presentaron en el pasado, doctor, y quisiera que me ayudara a resolverlas. Cuando yo estuve embarazada y que todavía no estaba diagnosticada, tuve 2 amenazas de aborto durante el embarazo. ¿Tiene que ver con la endometriosis o por dónde va? Claro, en sí existe una subvariedad de endometriosis que se llama adenomiosis. La adenomiosis es típica y se puede sospechar clínicamente por el sangrado abundante. En pocas palabras, lo que pasa es que durante la formación del útero, estas células similares al endometrio quedan atrapadas en la capa muscular. Al estar atrapadas, cada vez que una mujer tiene su menstruación, el útero se inflama. Es así de fácil. Un útero sano y normal durante la menstruación se logra contraer y sangra menos. Un útero con adenomiosis es como si el músculo está inflamado, entonces no se puede contraer, esto duele y tienen sangrados más abundantes. Ahora imagínate, durante el proceso de embarazo, un útero sano, obviamente al embarazarse, tiene el contenido que es el producto, el embrión dentro del mismo, es un útero no inflamado. Entonces no va a tener ningún problema, puede distenderse fácilmente y no se asocian ni siquiera a cólicos o molestias durante el embarazo. Un útero con adenomiosis va a tener estas células dentro de su camada muscular y va a estar más inflamado. Esto hace que obviamente tenga más riesgos de amenazas de aborto, que es el sangrado durante el embarazo, y de igual manera, por lástima, de algo que le llamamos pues, abortos completos o pérdidas gestacionales. De igual manera, hay que saber, es importante que esta paciente pueda tener adenomiosis, porque imagínate, al momento del nacimiento, ¿cuántas mujeres no han tenido pues, sangrados excesivos al momento del nacimiento durante parto cesárea que las llevan hasta terapia intensiva? Entonces, hoy es indispensable en el 2023 que la mujer sea diagnosticada de adenomiosis o endometriosis antes de cualquier embarazo. Yo tardé más de 1 año para embarazarme. Había escuchado que actualmente ya empieza a visibilizarse más sobre la endometriosis. ¿Tiene algún sentido esto como las personas que tienen como infertilidad o que batallan para embarazarse? Claro. Hoy, a nivel de lo que es la Sociedad Mexicana de Reproducción, yo desempeño el director de cirugía reproductiva y estamos cambiando todo el panorama de infertilidad en México. Nos dimos cuenta que el término infertilidad por sí mismo es por definición que no puedas lograr un embarazo natural en más de 1 año de buscarlo, obviamente intencionadamente. Nos dimos cuenta que más del 50% de todas las pacientes que sufren infertilidad tienen endometriosis en algún grado. Esto es obviamente importante, se entiende, si este tejido similar al endometrio crece por fuera del útero y le llega a afectar lo que son órganos reproductivos como es el útero, la trompa o el ovario, pues no es tan fácil embarazarse. El hecho de que tengas este tipo de tejido por fuera va a crear un ambiente no favorable para el embarazo porque está inflamado todo y a veces hasta se puede hacer adherencias que en términos no médicos se pegan las estructuras y esto pues obviamente de igual manera no es una pelvis sana. Lo mismo puede hacer que las pacientes no logren un embarazo deseado en el momento oportuno. Lo importante también es que estas pacientes a veces gastan mucho dinero en intentar embarazarse. Muchas de ellas van a clínicas de fertilidad, tales no clínicas con un nivel de médico de alta complejidad y a veces no buscan el diagnóstico de endometriosis, lo que buscan es pasar fecundación in vitro y pues costos. Y realmente hoy en el 2023 tenemos que saber que toda paciente que tiene infertilidad hay que hacer un diagnóstico oportuno de endometriosis, ya que inclusive de ellas se benefician de a veces tratamiento previo de la endometriosis antes que buscar una fertilización in vitro. Okay. Entonces, ¿hay como algún porcentaje o un indicativo o algún dato que diga, oye, ¿sabes qué? Este es como relacionado a la infertilidad, o sea, claro. Que ya se habla sobre ello. Claro, a nivel mundial sabemos que más del 50% de pacientes infértiles tienen endometriosis en algún grado. Y lo mismo que te estaba comentando, la mayoría de las pacientes pues se sospecha clínicamente. Si el diagnóstico hoy, la verdad es con la tecnología, el mapeo que acabamos de hacer y el resto que llevo 20 minutos y te tomó 20 años llegar al diagnóstico. Y varios médicos especialistas, gastroenterólogos, urólogos, ginecólogos, que a fin de cuentas son buenos médicos, es un punto clave, no son malos médicos, son médicos que buscan ayudar, pero simplemente no son expertos en el área. Entonces hoy sabemos que estas pacientes que sufren infertilidad se benefician de su diagnóstico, porque pueden hacer objetivo el por qué lo tienen. Y lo más importante es que, lo crean o no, muchas pacientes inclusive después de un tratamiento adecuado, llámese quirúrgico o médico, a veces logran fertilidad de manera espontánea. Nos ha pasado varias pacientes que les han hecho intentos de fertilización in vitro y después de hacer el tratamiento adecuado de endometriosis se lograron embarazar de una manera espontánea. Entonces el punto clave aquí, creo, la palabra que se debe de quedar es individualizar a cada caso
que es que obviamente casos en donde se logrará una fertilidad de una manera espontánea, a veces con cambio de estilo de vida. A veces tal vez tu caso fue, tenías en ese momento muy inflamada la pelvis y después de que cambiaste estilo de vida lograste un embarazo espontáneo, que fue a lo mejor lo que se logró. Porque yo tengo una duda y que posiblemente más pacientes puedan tenerlo. Ya me realicé el mapeo con grandes profesionistas, con grandes aparatos, con un proceso adecuado. Y ahora quiero saber qué es lo que sigue. Luego de que me enseñaron por ahí las imágenes con este corte de mis órganos, ¿qué va después de ello? Claro, bueno, el mapeo es algo excepcional para el diagnóstico. ¿Por qué? Nos da un estudio de alta calidad y de alta imagen para poder saber dónde está este tejido similar al endometrio por fuera del útero. Y obviamente se sobreentiende que con esto podemos entender que la enfermedad puede afectar a otros órganos y si estos órganos están afectados, atacarla de una manera multidisciplinaria. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad a nivel del intestino tienen que entrar a un cirujano colorectal al tratamiento, llámese médico o quirúrgico. De igual manera hay pacientes que sufren la enfermedad a nivel vesical o del aparato urinario y de igual manera a nivel nervioso. En nuestro equipo tenemos la primera neuropelióloga en México, la doctora Ana Sierra, sobre todo en pacientes como por ejemplo tú, que pueden tener algún pequeño nódulo atrás del uterito y empieza a afectar nervios pélvicos. Si estos nervios son los responsables del movimiento intestinal, del movimiento de la vejiga y de algunos otros movimientos, inclusive de la parte orgásmica, pues obviamente se sobreentiende que estos órganos van a estar afectados y podemos atacarlos. Por ejemplo, en casos como el tuyo, donde a veces puede haber adenomiosis, puede haber a lo mejor sangrados excesivos, cólicos menstruales, molestias urinarias, que llegaste hasta ir a urólogos, llegaste a gastroenterólogos para colitis, la famosa colitis. Y a fin de cuentas nunca fue el adecuado diagnóstico. El diagnóstico nos ahora, sabemos que estos nódulos pueden estar afectados a estos nervios y podemos atacarlo de una manera específica con cada uno de los expertos en el área. Pero lo más importante es planificar el tratamiento adecuado, individualizar cada caso y sobre todo hacer un tratamiento que le decimos tailored treatment o tratamiento a la medida para los deseos de la paciente. Ok, muchas gracias.